Introducción, paradigma de programación orientada a objetos. Descripción. La programación orientada a objetos es una forma especial de programar, más cercana a cómo expresaríamos las cosas en la vida real que otros tipos de programación. Carvalho indica que la programación orientada a objetos es una metodología que basa la estructura de los programas en torno a los objetos. Al respecto, el mismo autor explica: los lenguajes de programación orientados a objetos ofrecen medios y herramientas para describir los objetos manipulados por un programa. Más que describir cada objeto individualmente, estos lenguajes proveen una construcción que describe a un conjunto de objetos que poseen las mismas propiedades. La programación orientada a objetos surge en Noruega en 1967 con un lenguaje llamado Simula 67, desarrollado por Christian Nygaard y Ole John Dale en el Centro de Cálculo noruego. Simula 67 introdujo por primera vez los conceptos de clases, corrutinas y subclases, conceptos muy similares a los lenguajes orientados a objetos de hoy en día. Uno de los problemas de inicio de los años 70 era que pocos sistemas lograban terminarse. Pocos se terminaban con los requisitos iniciales y no todos los que se terminaban cumpliendo con los requerimientos se usaban según lo planeado. El problema consistía en cómo adaptar el software a nuevos requerimientos imposibles de haber sido planificados inicialmente. Este alto grado de planificación y predicción es contrario a la propia realidad. El hombre aprende y crea a través de la experimentación, no de la planeación. La orientación a objetos brinda estos métodos de experimentación. No exige la planificación de un proyecto por completo antes de escribir la primera línea de código. En los años 70, científicos del Centro de Investigación en Palo Alto, Xerox, inventaron el lenguaje Smalltalk, que dio respuesta al problema anterior: investigar, no planificar. Smalltalk fue el primer lenguaje orientado a objetos puro de los lenguajes orientados a objetos, es decir, únicamente utiliza clases y objetos. Java usa tipos de datos primitivos, o bien los wrappers, que usan clases que encapsulan tipos de datos primitivos. Quien tuvo la idea fue David Parnes, cuando propuso la disciplina de ocultar la información. Su idea era encapsular cada una de las variables globales de la aplicación en un solo módulo junto con sus operaciones asociadas, solo mediante las cuales se podía tener acceso a esas variables. El resto de los módulos podían acceder a las variables solo de forma indirecta mediante las operaciones diseñadas para tal efecto. En los años 80, Barnett Structure de AT&T Labs amplió el lenguaje C para crear C++, que soporta la programación orientada a objetos. En esta misma década se desarrollaron otros lenguajes orientados a objetos como Object-C, Common Lisp Object System, Object Pascal, Ada y otros. Posteriores mejoras en herramientas y lanzamientos comerciales de C++ por distintos fabricantes justificaron la mayor atención hacia la programación orientada a objetos en la comunidad de desarrollo de software. El desarrollo técnico del hardware y su disminución del costo fue el detonante final. Con más computadores al alcance de más personas, más programadores, más problemas y más algoritmos surgieron. En el inicio de los 90 se consolida la orientación a objetos como una de las mejores maneras para resolver problemas. Aumenta la necesidad de generar prototipos más rápidos, concepto RAP, Rapid Application Development, sin esperar a que los requerimientos iniciales sean totalmente precisos. En 1996 surge un desarrollo llamado Java, extensión de C++. Su filosofía es aprovechar el software existente, facilitar la adaptación del mismo a otros usos diferentes a los originales sin necesidad de modificar el código ya existente. En 1997 y 1998 se desarrollan herramientas Case orientadas a objetos, como el diseño asistido por computadoras. De 1998 a la fecha se desarrolla la arquitectura de objetos distribuidos RMI, Corba, COM y DCOM. Actualmente la orientación a objetos parece ser el mejor paradigma. No obstante, no es una solución a todos los problemas.
trata de eliminar la crisis del software. Entre los creadores de metodologías orientadas a objetos se encuentran Grady Bosch, Rambach, Ivar Jacobson y Peter Shane. Conceptos fundamentales de la programación orientada a objetos. Clase. Definiciones de las propiedades y comportamientos de un tipo de objeto concreto. La instanciación es la lectura de estas definiciones y la creación de un objeto a partir de ellas. Herencia. Por ejemplo, herencia de la clase D a la clase C. Es la facilidad mediante la cual la clase D hereda en ella cada uno de los atributos y operaciones de C, como si esos atributos y operaciones hubiesen sido definidos por la misma D. Objeto. Entidad provista de un conjunto de propiedades o atributos y de comportamiento o funcionalidad, los mismos que consecuentemente reaccionan a eventos. Se corresponde con los objetos reales del mundo que nos rodea o a objetos internos del sistema. Es una instanciación a una clase. Método. Algoritmo asociado a un objeto o a una clase de objetos, cuya ejecución se desencadena tras la recepción de un mensaje. Desde el punto de vista del comportamiento es lo que el objeto puede hacer. Un método puede producir un cambio en las propiedades del objeto o la generación de un evento, con un nuevo mensaje para otro objeto del sistema. Evento es un suceso en el sistema, tal como una interacción del usuario con la máquina o un mensaje enviado por un objeto. El sistema maneja el evento enviando el mensaje adecuado al objeto pertinente. También se puede definir como evento a la reacción que puede desencadenar un objeto, es decir, la acción que genera. Mensaje, una comunicación dirigida a un objeto que le ordena que ejecute uno de sus métodos con ciertos parámetros asociados al evento que lo generó. Propiedad o atributo, contenedor de un tipo de dato asociado a un objeto o una clase de objetos, que hace los datos visibles desde fuera del objeto, o esto se define como sus características predeterminadas, y cuyo valor puede ser alterado por la ejecución de algún método. Estado interno. Es una variable que se declara privada y que puede ser únicamente accedida y alterada por un método del objeto, y que se utiliza para indicar distintas situaciones posibles para el objeto o clase de objetos. No es visible al programador que maneja una instancia de clase. Hay un cierto desacuerdo sobre exactamente qué características de un método de programación o lenguaje le definen como orientado a objetos, pero hay un consenso general en que las características siguientes son las más importantes. Abstracción. Cada objeto en el sistema sirve como modelo de un agente abstracto que puede realizar trabajo, informar y cambiar su estado y comunicarse con otros objetos en el sistema sin revelar cómo se implementan estas características. Los procesos, las funciones o los métodos pueden también ser abstraídos y cuando lo están, una variedad de técnicas son requeridas para ampliar una abstracción. Encapsulamiento. Significa reunir a todos los elementos que pueden considerarse pertenecientes a una misma entidad y al mismo nivel de abstracción. Esto permite aumentar la cohesión de los componentes del sistema. Algunos autores confunden este concepto con el principio de ocultación, principalmente porque se suelen emplear conjuntamente. Principio de ocultación. Cada objeto está aislado del exterior. Es un módulo natural y cada tipo de objeto expone una interfaz a otros objetos que especifica cómo pueden interactuar con los objetos de la clase. El aislamiento protege las propiedades de un objeto contra sus modificaciones por quien no tenga derecho a acceder a ellas. Solamente los propios métodos internos del objeto pueden acceder a su estado. Esto asegura que otros objetos no pueden cambiar el estado interno de un objeto de maneras inesperadas, eliminando efectos secundarios e interacciones inesperadas. Algunos lenguajes relajan esto permitiendo un acceso directo a los datos internos del objeto de una manera controlada, limitando el grado de abstracción. La aplicación entera se reduce a un agregado o rompecabezas de objetos.
Polimorfismos, comportamientos diferentes, asociados a objetos distintos, pueden cambiar el mismo nombre. Al llamarlos por ese nombre, se utilizará el comportamiento correspondiente al objeto que se esté usando. O dicho de otro modo, las referencias y las colecciones de objetos pueden contener objetos de diferentes tipos, y la invocación de un comportamiento en una referencia producirá el comportamiento correcto para el tipo real del objeto referenciado. Cuando esto ocurre en tiempo de ejecución, esta última característica se llama asignación tardía o asignación dinámica. Algunos lenguajes proporcionan medios más estáticos de polimorfismos, tales como las plantillas y la sobrecarga de operadores de C++. Herencia. Las clases no están aisladas, sino que se relacionan entre sí, formando una jerarquía de clasificación. Los objetos heredan las propiedades y el comportamiento de todas las clases a las que pertenecen. La herencia organiza y facilita el polimorfismo y el encapsulamiento, permitiendo a los objetos ser definidos y creados como tipos especializados de objetos preexistentes. Estos pueden compartir y extender su comportamiento sin tener que volver a implementarlo. Esto suele hacerse habitualmente agrupando los objetos en clases y estos en árboles o enrejados que reflejan un comportamiento común. Cuando un objeto hereda de más de una clase, se dice que hay herencia múltiple. Recolección de basura. La recolección de basura es la técnica por la cual el ambiente de objetos se encarga de destruir automáticamente y por tanto desasignar de la memoria los objetos que hayan quedado sin ninguna referencia a ellos. Esto significa que el programador no debe preocuparse por la asignación o liberación de memoria, ya que el entorno la asignará al crear un nuevo objeto y la liberará cuando nadie la esté usando. En la mayoría de los lenguajes híbridos que se extendieron para soportar el paradigma de programación orientada a objetos como C++ u Object Pascal, esta característica no existe y la memoria debe desasignarse manualmente. Los lenguajes orientados a objetos presentan las siguientes ventajas. Fomenta la reutilización y extensión del código. Permite crear sistemas más complejos. Relacionar el sistema al mundo real. Facilita la creación de programas visuales. Construcción de prototipos. Agiliza el desarrollo de software. Facilita el trabajo en equipo. Facilita el mantenimiento del software. Lo interesante de la programación orientada a objetos es que proporciona conceptos y herramientas con las cuales se modela y representa el mundo real tan fielmente como sea posible. Desventajas. A pesar de que las ventajas de la programación orientada a objetos superan a las limitaciones de la misma, podemos encontrar algunas características no deseables en esta. Limitaciones para el programador. No obstante que la tecnología orientada a objetos no es nueva, un gran porcentaje de programadores no están familiarizados con los conceptos de dicha tecnología. Tamaño excesivo en las aplicaciones resultantes. La gran mayoría de los equipos de cómputo cuentan con capacidad tanto de almacenamiento como de memoria lo suficientemente buena como para ejecutar la mayoría de las aplicaciones que puedan desarrollarse con la tecnología orientada a objetos. Sin embargo, existen cosas en las cuales lo anterior no se cumple. Una de las desventajas de la programación orientada a objetos es que cuando se heredan clases a partir de las clases existentes, se heredan de forma implícita todos los miembros de dicha clase, aun cuando no todos se necesitan, lo que produce aplicaciones muy grandes que no siempre encajan en los sistemas con los que se dispone. Velocidad de ejecución. Esto tiene que ver, en cierto modo, con el punto anterior. Una aplicación innecesariamente pesada en muchas ocasiones es más lenta de ejecutar que una aplicación conformada únicamente por los módulos necesarios.